Pues ya estaríamos grabando, ¿vale? Bueno, lo primero, bienvenidos a este nuevo podcast, a esta nueva entrevista. Hoy tenemos el enorme placer de tener a nuestro compañero y camarada Aarón del perfil de la plataforma El Gen Rojo Podcast, que la verdad es que nosotros somos, desde la Liga de los Comunes, nosotros somos seguidores de este nuevo perfil, bueno, relativamente nuevo perfil que ha surgido en redes. Creo que es muy importante valorar el trabajo que están haciendo otros compañeros, que creo que nos debemos apoyar entre todos, sobre todo por los tiempos que corren actualmente. Y creo que ellos son unos activos para la clase trabajadora y para España bastante importantes. Creo que son voces que debemos tener en cuenta y que es necesario estar hoy aquí. eh, Haciendo ese enlace, ese contacto, ese vínculo entre nosotros, a pesar de las diferencias que podamos tener, pero la gente necesita conocer a estas nuevas personas que se preocupan por el futuro de nuestra clase y de nuestro país. Entonces, sin más dilación, Aarón, de Buenas, Genrojo Podcast, bienvenido, siéntete en tu casa. encantado. Bueno, os falta Eduardo, que espero que en breve se conecte, pero bueno, vamos a empezar y vamos a introducir un poco, pues bueno, las primeras cuestiones que me preguntas. Una introducción demasiado buena. No estamos acostumbrados a que nos insulten en público o privado, por lo cual te la agradezco, aunque no somos ningunos Ajá. expertos ni ningunos superideólogos, pero bueno, intentamos hacer lo que podemos realmente. Sí, desde luego, de la manera más humilde. Sí, Desde sí. luego, nosotros también venimos de ahí al fin y al cabo. Hoy tampoco que seamos nadie, ¿no? Pero poquito a poquito, pues uno se va haciendo a hechos. Y hombre, la verdad es que mm, hay que estar satisfecho del trabajo que estáis haciendo, ¿eh? Como mínimo. Pues Mm, me alegro. por aquí vamos a empezar con la primera tanda de Venga. nuestra escaleta de nuestra entrevista. Mm, Vamos a presentar quién es el Gen Rojo y quién es Aaron. ¿Por qué forma esta plataforma? Bueno, pues mira, es curioso porque están un poco desacreditados actualmente los podcasts. Cualquier tonto tiene un podcast y no te digo yo que nosotros no formamos parte de eso. Pues el podcast y la idea realmente nació de pequeñas charlas que teníamos Eduardo y yo. Íbamos a lo mejor en el tren hace años o en el tren pasó varias veces. Nos poníamos a hablar de política, de no sé qué, y varias personas del vagón decían, bueno, me bajo aquí, pero me ha gustado mucho escuchar esta charla, no sé qué, y nosotros ahí diciendo, bueno, pues estas mismas cosas que hablamos de películas o de política o de lo que sea, podemos hacerlo por si sirve para alguien y tal, sin ser nosotros unos grandes expertos, no nos creemos nadie, pero bueno, intentamos poco a poco. Eduardo es historiador, yo soy diseñador gráfico y bueno, pues empezamos con Gen Rojo, pues primero la idea, aunque luego se ha ido expandiendo, era hacer como hablar de diferentes obras culturales, películas, libros, videojuegos y demás, desde una perspectiva de clase, en plan, pues yo qué sé, Rambo 3 Afganistán, no sé qué, entonces, pues también desde una perspectiva de humor, para haciéndolo más liviano, porque nos sale natural. Realmente no teníamos esa idea de hacerlo humorístico, porque no es humorístico para nosotros, es que nos lo gusta hablarlo así, nos sale natural, pasarlo bien así también, una manera de pasarlo nosotros bien. Y también ha llegado mucha gente por las bromas y por las cuestiones y tal. Aunque en redes a veces seguimos una línea más provocadora o más de conflicto con algunas personas, pero bueno, no es más que una herramienta para llegar a la gente. Porque nosotros no hemos creado el algoritmo ni la cosa que funciona, intentamos adaptarnos a los medios que hay y cómo funciona y sin más. Y Gen Rojo Podcast, pues eso, hablamos, pues tenemos uno que hablamos de 1984, de Orwell, La Granja, de Rambo, de la película franquista Raza, bueno, todo tipo de obras, sobre todo que se habla bastante de marxismo y de otras cuestiones. Como Eduardo es historiador, pues también tenemos Sin Novedad en el Frente bueno, y otras obras, Metrópolis y tal. Ujú. Y bueno, pues intentamos aportar dentro de los conocimientos
muchos o pocos que tengamos depende del tema y depende de tal, y más la preparación que conlleva. Y eso fue una primera etapa que tuvimos. Empezamos primero en iVoox, solo en audio, luego entrevistamos a Villarroya, que nos ayudó a crecer un poco, y fue nuestro primer vídeo, bueno, una entrevista que le hicimos. Bueno, fue entrevista y fue hablando de la película Goodbye Lenny, y como él estuvo en la RDA y todo eso, pues hablamos de la película con conocimiento de causa, porque él estaba allí. Y luego empezamos también a hacer entrevistas a personas, donde ha venido Arbesilla, donde ha venido Paula Fraga, donde entrevistamos a un diplomático del Polisario, Víctor Lenore y otros, el viejo topo. Y bueno, y gente que nos parece curiosa, gente más famosa, menos famosa, pero bueno, eso no tampoco igual, gente que nos parezca interesante, que puede aportar algo o una visión diferente o lo que sea. Y eso fue también otra etapa, Gen Rojo en directo, como otra sección que tenemos, Gen Rojo Podcast, Gen Rojo en directo, y luego otro año después, porque ya vamos por el cuarto año, Vaya. empezamos en el 2021, pero claro, fue un año solo de audios y hacíamos poca cosa. Luego el 22 hicimos los directos, que seguimos con eso, y luego a partir de 2023 y tal hemos hecho, pero no muchos, algunos videojuegos. En plan, bueno, pues jugando a... Y alguna compañía de videojuegos sí que nos ha regalado algún juego para jugarlo, pero eso no lo tenemos muy activo. Aún no hemos terminado de... No sé si tengo que hacer otro canal aparte, solo para eso, pero eso está aún en el aire. Y nada, ahora estamos un poco, aunque hay bastante actividad, pero estamos un poco medio de parón, entre comillas, no hacemos mucho vídeo, porque Edu también está... Ahora si entra, yo se lo diré. Edu, ¿qué te ha pasado? Pues está con movidas de que es Nada, hombre. profesor y todo eso, pero bueno, se intenta hacer diferentes cosas. Yo ahora también colaboro con Moisés Pujante en su canal, que no es marxista ni nada, pero bueno, intento también hacer llegar ciertas ideas a otro público, también un poco de humor, reaccionamos a cosas de actualidad o personajes. Fonsi Loaiza y nos reímos un poco de él, por ejemplo, pues, Genial, tío. y cosas así. Y Joder. bueno, y memes y todo tipo de cosas que se nos ocurren y vamos tanteando que funciona más, que funciona menos, pero eso es lo que hacemos. Bueno, sí, al fin y al cabo, esto es como todo. Nosotros también tenemos unos años que diga una estacionalidad. Al fin y al cabo, tenemos meses donde estamos muy activos, donde le damos un empujón muy grande, pero luego, claro, tenemos que echar a otras cosas también, Ya. baja la actividad. O sea, es que no podemos hacer más nada, somos trabajadores, es lo que tenemos. Bueno, pues genial, Aarón, tío. La verdad es que, mira, yo es que es verdad que llevaba tiempo siguiendo Mm. a vosotros y digo yo, coño, ¿por qué no algún día? Pero claro, al fin y al cabo, como nunca había un acercamiento como tal hasta hace poco, pues digo, ostras, no pensaba que llevabais tanto tiempo, ¿eh? Desde el año 2021. Sí, pero Ostras. ya te digo, empezamos en verano del 21, que es a finales, que sacamos ese año pues 3 o 4 programas en audio. Estamos empezando, muy editados. Bueno, en 2022 también seguimos haciendo algunos y tal. Y, o sea, que fue casi a mitad del 22 donde empezamos ya a subir vídeos y fragmentos y cosas poco a poco. Genial, tío. Bueno, pues si te parece, empezamos ya con una pregunta sustancial. Venga, vamos a ver si te sé responder. Vale. Em, para, para ti, Aaron, para Gen Rojo, para la gente ya Edu nos contará cuando venga si puede Sí. venir su perspectiva. Pero actualmente, ¿cómo consideraría que se encuentra la nación española con respecto a nuestro país? La eliminación prácticamente de la clase media, la deriva que estamos yendo, sobre todo a nivel nacional, a nivel interno. Y a nivel histórico, ¿cuáles son las causas por el cual nos encontramos actualmente? ¿Cuál es la crítica que desde Gen Rojo hacéis para describir la situación de España y los españoles? Bueno, poca cosa, ¿no? Mm, Poca cosa la pregunta. Bueno, pues yo creo que la situación es bastante complicada en el sentido de poder revertirla hacia un horizonte de transformación real. Pues estamos así un poco porque
A mí me gusta hablar un poco llanamente, porque también nos sigue gente que no es súper tal, y siempre me gusta hablar como para gente que a lo mejor no está súper puesta en temas políticos, ni súper politizada o súper teórica, entonces voy a intentar, siempre intento hacerlo, Por supuesto, del tirón. pues Esa eso. es la idea, en realidad. Sí, lo que pasa es que ya hay, por eso nosotros tenemos ese tono un poco, que también se nos critica, pero yo intento, dentro de lo que cabe, a lo mejor la gente dice, es muy simple, tal, bueno, ya, pero intento, bueno. Em, Respecto a tu pregunta, pues yo creo que el gran problema que tiene España es que no tiene soberanía y no puede implementar ningún tipo de cambio sustancial. Entonces, claro, y la cuestión nacional también, pero están ligados. Entonces, cuanto más tiempo pasa sin poder transformar nada y todo sigue así, pues las cuestiones nacionales, que es difícil de solventar. Tengo solo un directo hablando con una chica, con Jimena, solo de eso, y nos tiramos un montón de tiempo. Pero respecto a la soberanía, bueno, pues España, como ya sabemos, está inserta en la Unión Europea, donde ha cedido parte de su soberanía, y yo creo que ahí es donde está la clave de la cuestión. Entonces, mientras que la gente se siga peleando por partidos políticos, por votanos a nosotros que vienen los otros y demás, es que no se puede hacer nada. O sea, si no hay un movimiento desde diferentes grupos por acabar con el régimen y por ende por la monarquía, porque ambos, el régimen y la monarquía, están unificados, eh, y hacer un proceso constituyente de algún tipo. A ver, yo diría una revolución socialista, diría yo, pero bueno, si queremos ir a lo mínimo, entonces, y poder plantearnos, vale, vamos a crear otras alianzas geopolíticas, vamos a reindustrializar el país, vamos a tecnificar el campo, vamos a tener energía nuclear, vamos a hacer ciertas transformaciones para que la nación pueda tener capacidad. Y si teniendo capacidad y prosperidad en ciertos aspectos, entonces ligándolo con lo de la cuestión nacional, es donde podría haber una propuesta atractiva de grupos de, vale, es que nos interesa estar aquí, siendo ya bastante prácticos más allá Ajá. de que no debería ser así, pero España debe una descomposición desde cuando, bueno, en América, descomposición americana, las independencias y tal, y España sigue ese proceso aún. Entonces sigue ese proceso de, como nos va mal, yo me quiero ir. Como nos va mal, pues yo me quiero ir. Y esa es la cuestión. Entonces, y como me va mal, me quiero ir. Esa es desde hace 200 años es la cuestión. Entonces yo creo, humildemente, no es sencilla la cuestión, pero yo creo que si se revertiera eso y hubiera un proceso más expansivo y más, un poco de prosperidad material para la gente común, eh, pues entenderían que es algo atractivo, más allá de cuestiones sentimentales, culturales, simbólicos, que es bueno, hay muchos aspectos, pero bueno, desde la cosa más material y más práctica, yo creo que sí. Ajá. Y luego, pues, si fuera por mí, pues sí que creo que una unidad con Portugal sería interesante. No tiene por qué ser país en el mismo país, pero puede haber una alianza ibérica interesante, que yo no voy a decir cómo tendría que ser, pero bueno, igualmente, creo que, mm, creo que lo principal es acabar con el régimen del 78 y empezar a recuperar soberanía en todos los campos, energética, monetaria, industrial, de todo tipo, para poder tener peso y poder decidir, vale, pues tengo estos aliados, me puedo aliar con Argelia porque Marruecos tal, me puedo aliar con diferentes actores mundiales. Y yo creo que España tiene bastantes posibilidades, tiene recursos eh, de todo tipo, tiene capacidad, pero claro, es que estamos secuestrados por la Unión Europea, yo lo veo así. Ujú. Y para alguien que llegue, como telespectador nuevo y nos esté escuchando y no sepa ni quiénes somos ni tú ni yo, Venga. ¿esta es la opinión de un comunista? Bueno, a ver, a nosotros por Twitter siempre nos dicen los comunistas, los comunistas. Yo jamás me habéis visto a mí que haya puesto yo que soy comunista. Es decir,
A ver, yo simpatizo con los procesos socialistas, las revoluciones que ha habido y creo que han sido positivas, pero también soy crítico con cosas, con derechos de autodeterminación, con persecuciones religiosas y otras cosas también soy crítico. Entonces, creo que las cosas no hay que comprarlas con packs. Creo que el problema de la actualidad que tenemos es que la gente compra un pack ideológico, ¿sabes? Y te dice uno, no, porque aquí Lenin dijo, bueno, ya, ya, bueno, dijo. Como si fueran las tablas de la ley de Moisés, bueno, ¿sabes? Efectivamente. O sea que em, yo simpatizo con procesos socialistas y con el bloque socialista, ya que no existe, pues claro, simpatizo y tal, pero obviamente no compro todo el pack y todas las cosas. Entonces, mm, pues sí, A- pues eso. Aquí hay un melón muy grande A ver, entre muchos marxistas que, como tú, hacemos las mismas críticas prácticamente. Y claro, estamos muy en la misma cuerda, pero claro, rompemos completamente con lo que es el pack ideológico de lo que tú estás hablando, del típico socialista del PSOE o de Izquierda Unida, incluso de Podemos, si se le puede llamar a eso como tal. Eh, mm, yo, por ejemplo, pues soy patriota en el sentido socialista de la palabra, sí, sí, sí. y evidentemente me siento orgulloso de la historia de nuestro país, de nuestra nación, y de todas las izquierdas que han habido, definitivamente, como diría Gustavo Bueno, ¿no? En España. Pero te voy a lanzar el melón directamente. ¿Merece la pena hoy en día decir que defender públicamente que nuestras ideas son de corte marxista o socialista o comunista? Mm, pues, a ver, te refieres como estratégicamente, ¿no? Si conviene decir para el gran público y tal. Pues, a ver, yo creo que lo importante es el contenido. La etiqueta es una etiqueta. Y en política hay una cosa, yo soy bastante práctico en política, sobre todo en los últimos tiempos. He sido más joven, no sé qué edad tienes tú, Raúl, pero bueno, yo tengo Yo tengo 34, 23. tú tienes 23, yo tengo 34 años, sí, y no Está soy bien. un viejo ni nada de eso, pero eh, bueno, lo que quiero decir es que la política y los términos, las etiquetas y tal, no solo operan como... Aquí está Eduardo. ¡Hey, Bueno, Eduardo! muy buenas. Encantado, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, llevamos poco. He presentado el proyecto del podcast, lo que hacemos y que todo es culpa tuya. Sí, bueno, en parte sí. Soy Denuncias a detrás Eduardo. de en las sombras. No, no. Vale. Bueno, pues termino rápidamente con esto y sí. Genial. Vas a ver enseguida, Edu es más inteligente que yo, vas a ver perfectamente de qué estamos hablando. A ver, yo creo que las etiquetas políticas y ciertas cuestiones operan más allá de la verdad política, porque yo qué sé, si alguien dice, yo qué sé, si Sara Ayuso dice comunismo, libertad, por ejemplo, ella suelta eso. Y alguien se pone a decir, no, porque eso no es comunismo, eso da igual, no, ya no, eso ya no. Porque lo que importa es cómo la gente va a entender lo que tú dices. Tu mensaje. Entonces, claro, aunque sea falso, pero si tú sabes que hay una mayoría que va a entender no sé qué por eso, bueno, que está bien que haya gente que combata eso y diga, no, esto es esto, no sé qué. Si está bien, si yo lo veo bien. Pero que hay que tener eso en cuenta para la comunicación política, porque la comunicación política no va de yo digo la verdad, tengo razón y la gente me va a hacer caso. No. Tienes que saber cuáles son los prejuicios que existen, qué se va a entender con lo que tú dices, porque hay gente, por ejemplo, que está muy formada, sabe mucho, pues mucho más que yo, por supuesto, y tal. Incluso yo lo veo y digo, joder, tío, da esto, da esta información. Pero eso es una cosa, que eso puede ser conocimiento, puede ser, bueno, un buen análisis, un buen tal. Y otra cosa es la comunicación política, que es como tú trasladas esa información a la gente y que la gente lo entienda. Que es lo que yo intento hacer un poco más ahí. Ajá. Cada mensaje que a lo mejor no sean tan complejos, pero intentar, pues yo por lo menos lo intento, no sé si lo consigo, que se entienda ciertas cosas con lo que yo sé. Entonces, creo que ahí hay mucha gente que sabe mucho, pero que no sabe comunicar ciertas cosas, porque se pone a hablar a la gente, o una manifestación, una concentración, no sé qué, no, porque nosotros, no sé. Y la gente pasa, así con el carricoche, lo mira, y dice, madre mía, ¿qué dice?
y se va. Entonces, claro, tú puedes saber mucho, pero luego tienes que trasladar esa información y si bueno, eso es para todo, pero me refiero a comunicación política y efectiva para los fines que tú quieres y tal. Entonces, por ejemplo, yo por ejemplo, ahora si quieres hablamos de eso, yo he participado en cuestiones republicanas y tal, bueno, pues hay gente que está ahí como muy a tope, pero luego viene un niño o viene alguien y dice, ¿y esta bandera de qué es? O Claro. sea, el nivel es ese. Entonces tú puedes decir, yo por ejemplo, me siento identificado con la tricolor, pero no soy de esta gente que ni que insulta a la gente que lleva roja igualda, ni que rechaza la roja igualda, ni... O sea, porque ya yo entiendo que es el sentir mayoritario del país. Entonces yo no voy a ir en contra de eso. Pero claro, hay gente que está en un sitio y se cree que todo el mundo piensa como él y luego resulta que ni siquiera que los símbolos que tú quieres reivindicar la gente los conoce. No todo, es una exageración, pero que sí que pasa. Es un ejemplo. Entonces, claro, yo qué sé, o eres comunista y sales con un martillo, pues tú sabes que vas a crear un rechazo en muchas personas. Tú eres consciente de eso, lo puedes hacer. Yo no digo que no se tenga que hacer, pero que es una cuestión que opera en la realidad. Entonces, tú sabes que hay un prejuicio, lo ha dicho Raúl antes, un prejuicio anticomunista, no sé qué. También le pasa a fascistas y gente con diferentes símbolos, ¿no? O falangistas, tal, depende de qué Sí. símbolos. Entonces, bueno, tienes que ser consciente de la realidad y luego ver, vale, qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero mostrar, no sé. A ver, no es tan sencillo, pero creo que la comunicación política tiene que ir un poco así. No sé qué piensa Edu de esto que estoy diciendo, o estoy haciendo una paja mental aquí. Conectamos con Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Encantado. Yo soy Raúl, encantado. Mucho gusto. Pero lo siento, pero por temas de trabajo es que Nada, voy nada. que no paro. La vida del docente no para, aunque tú dejes de dar clases, no para. No para. Esto es un no para. Nuevo docente, Edu, Bueno, lo que tiene. Pero bueno, al menos ya he terminado la peor parte, que es las sesiones de evaluación y todas estas cosas. Pero bueno, se va, todo esto se va. Eh, sí, a ver, lo que yo creo que comentaron es que sí que es verdad que mucha gente está desapegada completamente de la realidad. Y eso nos hace perder muchas veces como la perspectiva de debates que sí que son importantes y que afectan a la vida de la gente, pero claro, implican que no tomemos a la gente por tonta, porque a la gente sí que le importa pues ir a hacer la compra y poder comprar las cosas, tener un futuro. Todo eso preocupa, pero claro, ¿cómo aterrizamos debates? Que es una constante que últimamente hemos planteado bastante en otras entrevistas, en otros programas, etcétera, que un tema que pensamos que es capital, que es el problema de la soberanía. ¿Cómo planteamos ese debate que es capital, que es en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos? ¿Cómo vamos a poder plantear la más mínima moción si no tenemos soberanía, si no tenemos capacidad de actuación, al fin y al cabo? Con los márgenes que nos deja tanto Bruselas como Washington son relativamente nulos. O sea, es imposible que podamos hacer nada. Y claro, eso nosotros pensamos que hay que abordarlo. O sea, no es un debate de, madre mía, estos están pensando en geopolítica, esta gente está... No, no, porque que España sea un país sin soberanía es una cuestión importante que afecta a la vida de la gente directamente. O sea, que España tenga bases navales militares de Estados Unidos es un problema que se tendría que afrontar directamente y que al final, con esa pelea imaginaria de unos y otros, sí, pero las bases siguen ahí. Sí, pero no se plantea un modelo que sea alternativo verdaderamente. O sea, al final, esa lucha de tireros de unos, otros, otros, unos, lo único que hace es que no se planteen proyectos a medio o largo plazo que exigen una mira más profunda y no simplemente el turnismo del siglo XXI otra vez, porque es que no podemos seguir con un modelo que es heredero del siglo XIX, de principios del XX, de no, ahora vienen unos, ahora llegan otros, y eso lo que hace es distraer los intereses de la gente. O sea, es un tema que últimamente hemos tratado mucho, la falta de soberanía y cómo es un asunto que a nosotros nos parece capital, que es un debate que se tiene que plantear más. No digo que
al vecino del tercero le estés taladrando la cabeza constantemente con que es que no tenemos soberanía, pero sí que es un debate que hay que plantear. Yo vengo a proponer que a partir de ahora, siempre que se pueda, planteemos el debate de la soberanía con quien sea, porque sí que tiene un peso en, al final, la cotidianidad nuestra de cada día. Permíteme, Eduardo, Ujú, pero ya que vamos a entrar en materia, hay una ujú, cuestión que, bueno, a mí también me afecta, ¿no? La cuestión de la soberanía en nuestra perspectiva ideológica. ujú, Y esto son palabras de Rubén Gisbert y me pareció muy interesante, lo escuché hace ya tiempo, pero ahora que lo has sacado tú el tema, yo creo que podría ser interesante. Y es que dijo, bueno, sí, hay que recuperar la soberanía, pero la soberanía tiene un margen de comparación con la idea de autodeterminación. Es ujú, decir, tú, tú te puedes, tú puedes hacer tu propia soberanía, pero claro, hasta cierto punto, porque Mm, esto es, la autodeterminación no es autodeterminarte algo, sino es codeterminación. Entonces muchas veces, claro, con respecto al reinante geopolíticamente en tu zona o del mundo global, tú estás co bueno, no sé cómo decirlo, pero establecer una cosoberanía con el reinante y el dominante imperio o la plataforma civilizatoria que sea. Mm, ¿Hasta dónde tendríamos que llegar para considerar que hemos recuperado nuestra soberanía? uf, es que ese debate es complejo, evidentemente. Nosotros planteamos, esto alguna vez Aaron y yo creo que lo hemos debatido también. Evidentemente no hay que plantear la solución ni este problema a corto plazo. Por eso decía que es un camino que hay que ir recorriendo con propuestas bien planteadas, trazando otras alianzas. Evidentemente, si España el día de mañana dice, no, me salgo de la OTAN, me salgo de la Unión Europea, no busco ningún tipo, volvemos a la autarquía, somos el ombligo del mundo y no miramos por nadie más. Eso es el camino al suicidio. Eso es plantear un escenario completamente idealista y sin ningún tipo de visión mm, de ningún tipo. Por eso yo creo que hay que plantear escenarios en los que poco a poco se tejen intereses comunes. Yo creo que se puede. Yo creo que estamos en un punto en el que el cuestionamiento, y más ahora mismo, en que el cuestionamiento al imperio yanqui es más que evidente y que poco a poco ese poder que se ha ido implementando en su área de influencia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cada vez parece que surgen más voces discordantes, cada vez parece que podríamos hablar de China, podríamos hablar de otros modelos que tampoco sé si, tampoco estoy yo diciendo, no, China es aquí la panacea, no estoy planteando eso, pero sí que también entiendo que una cuestión es las alianzas que tú puedas tejer a nivel geopolítico para establecer un contrabloque o otro a nivel exterior y otra entiendo que forma parte de cómo se organiza el país hacia adentro, de cómo se establece una serie de cosas, pero por eso creo que ambas cosas tienen que ir de la mano, porque si tu política exterior te la dicta, por eso digo yo, insisto tanto en el tema de la soberanía, si te la dictan desde fuera, es que no puedes hacer prácticamente ningún tipo de planificación de los problemas que hay. O sea, no puedes planificar actividades económicas básicas si, por ejemplo, no tienes el control de la gente que entra, que sale de tu país, no puedes planificar las actividades económicas, no puedes plantear qué cantidad de presupuesto, por ejemplo, el tema del presupuesto militar o del presupuesto destinado a educación, a sanidad, a lo que le interesa a la gente. Si es que por eso digo que es enlazar problemas que parecen muy lejanos a la gente, que parecen como discusiones que podría tener gente que sí que está más metida en cuestiones políticas, en cuestiones de esta índole, pero es que eso, que parece una reunión de debate de un ciclo universitario de gente que es muy especializada, al final implica a la gente de a pie. Y hay que hacer mucha pedagogía en ese sentido, porque por eso decía
de manera un poco cómica que al vecino del tercero. Porque al final al vecino del tercero le va a interesar, le va a implicar directamente en las pequeñas decisiones que le pueden incumbir. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, está claro. Y en cuestión de los límites, que va un poco también por ahí la pregunta, los límites de la soberanía, pues obviamente hay que ser realista. O sea, es decir, pues depende de la capacidad que tenga tu país, no es lo mismo ser, pues eso, Rusia que ser Cuba, ¿sabes? Y dónde estás ubicado, los vecinos que tienes, la potencia que tienes. Entonces, claro, a mí cuando este ejemplo, pues creo que se ve claro. Cuando la gente dice, no, porque claro, Cuba, cuando existía la URSS y no sé qué, la crisis de los misiles y no sé cuántas, claro, porque Cuba se hizo dependiente de la URSS y tal, bueno, sí, realmente sí, pero es que, claro, no es lo mismo la soberanía que puede tener la URSS que Cuba a Claro. 40 millas de Estados Unidos. Entonces yo creo que si es realista, tú no puedes pretender que Cuba aguante solo, digo Cuba, pero podría ser cualquier país, aguante solo sin, pues claro, tendrá dependencias porque tiene unas necesidades, tiene un enemigo muy grande y tú eres muy pequeño. Entonces, claro, si es realista con tu país, la capacidad que tiene, la población que tiene, los recursos y todo, pues puedes valorar y tener la balanza de qué cosas tiene. Yo creo que España sí que tiene una capacidad de ser mucho más soberana de lo que es ahora. A lo mejor no va a ser una potencia mundial, solo España, pero sí va a tener más soberanía que tiene ahora en cuestión de recursos, de todo tipo de... Vamos, yo creo que Genial. sí, sí que tiene. Lo que pasa que, bueno, hay factores ahí que son políticos que lo impiden. Ujú. Bastante buenas las dos intervenciones, señores. Ahora quizás voy a pecar un poquito de idealismo, ¿vale? Venga, Imagínense, por cualquier cuestión, de que el día de mañana, pues el gen rojo alcanza una mayoría simple en el Parlamento y tiene que hacer 6 acciones inmediatas, tanto interna como fuera de nuestro país, para arreglar los principales problemas que está surgiendo a España y a los españoles. Mm, ¿Cuál sería? Por ejemplo, yo os voy a decir algunos, venga. de que, por ejemplo, sería, hacer un real decreto para saltarnos o las normas de cupos de producción en cuestión de campo, agrícola, el sector del mar, el sector de la ingeniería, con respecto a la energía eólica, solar, etcétera. mm, Saltarnos esas condiciones y empezar a, si no repartir entre las empresas nacionales esas tierras de la España vaciada que son improductivas o quizá eh, con expropiaciones del Estado, si hace falta, para pues como reorganizar nuestro campo. Fíjate, yo no estoy hablando de planes quinquenales ni nada, ¿eh? Por Ujú. ejemplo, sería una de las medidas. Mm, Así solucionaríamos también el problema de la vivienda, bueno, etcétera. Pero yo sé que la pregunta es complicada, pero si tuvierais mayoría simple el día de mañana, el mes que viene, ¿cuáles son las primeras medidas? 6, quizá algunas más. Uf, Mm, sé es que es difícil, ¿eh? A ver, muy difícil. bueno, Edu, lo que tú quieras. No, en parte porque nunca nos hemos planteado nosotros ni ese escenario ni la posibilidad de tener poder de decisión política. Entonces, el ejercicio es complicado. Si me permitís, voy a hacer Venga, dale. como... Sí, sí. No, 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 es porque es gracioso. Porque yo recuerdo cuando estaba en la carrera, yo esto lo he contado alguna vez en algún podcast y tal. Yo tenía profesores que eran pues muchos marxistas, etcétera, pero los que estaban más vinculados con la historia más reciente a nivel europeo eran muy liberales, muchos. De hecho, alguno que otro con pasado en el PC, después reconvertidos bueno, en gente que había transitado por Mm. otros lares y al final ha acabado, bueno, no viene al caso. Pero yo recuerdo que esa gente para justificar
todo lo que es la PAC, todo lo que es la política agraria común y todo esto, decían, no, porque esto es para evitar que Europa se vuelva a morir de hambre. Señores, estamos en 2020, estamos en 2000, bueno, yo cuando hice el máster no estaba en 2020, pero vamos, que veo complicado que después de tantos años de política agraria común se haya demostrado que el objetivo de esa política sea para evitar que la gente se muera de hambre. O sea, mm, ese cuento a lo mejor lo podríais vender, pues eso, en el momento en el que se sale de la guerra, en el que hay gente desplazada, en el que hay crisis de subsistencia, crisis de producción, lo puedo entender. Pero habiendo pasado 70 años, teniendo zonas que son a nivel productivo de sobra, en los que no tiene sentido. O sea, que ese cuento se lo puedes contar a otro en otras circunstancias, pero ahora ya como que a lo mejor habría que revisar. Y yo creo que es un buen ejemplo que muchas veces, pues eso, hay cosas que se asumen acríticamente de manera de, no, no, esto como viene de Europa es bueno, esto como está mandado tal, esto está muy bien. Entonces yo sí que creo que, por ejemplo, una cosa concreta, sí que creo que la cuestión de la vivienda sería uno de los primeros problemas que habría que afrontar en este país. Y Mm. viviendo donde vivimos, tanto Aaron como yo, una cuestión muy importante que habría que tratar también sí o sí es la cuestión turística. Sí. Yo creo que eso tendría que estar muchísimo más regulado porque afecta tanto a nivel económico como a nivel de acceso a la vivienda. Eso tendría que estar reguladísimo, reguladísimo el alquiler turístico, el acceso a la vivienda tendría que estar garantizado y, y tendría que, no quiero venir con esta historia de el sistema punitivo por el sistema punitivo, pero sí que es verdad que si ustedes están especulando con un bien de primera necesidad que está garantizado o que se debería garantizar, que es que toda la gente tenga un techo, pues si usted está especulando con eso, usted debería pagar y en caso que, dependiendo del calibre de lo que esté usted haciendo, a lo mejor tendría que pasar por la cárcel. Mejor haya gente a la que esto le parece un poco extremista, pero viendo cuál es el nivel de presión que hay sobre acceso a la vivienda, y no estamos diciendo acceso a la vivienda a nivel de, no, no, que es que en ciertas zonas turísticas hay gente que con buenos sueldos, no te estoy diciendo de una persona que está mal viviendo, que tal, no, no, gente con buenos sueldos que no puede acceder a una vivienda. Hay gente que, eso en zonas muy presionadas a nivel turístico, como puede ser Baleares, como puede ser todo el litoral mediterráneo de esta zona de Alicante, eh, hay gente que trabaja en empleos públicos y no se puede permitir pedir una hipoteca porque no puede, porque la gente vende sus pisos a gente que viene de Allende los Pirineos y dice, vale, sí, te pago 3 veces más de lo que te puede pagar cualquiera que trabaje aquí. Puedo. Pues no, señores, eso así no debería funcionar. Y si usted lo hace, es usted un delincuente y debería pasar por prisión. Sí, es muy grave, claro. A ver, entiendo que a lo mejor esto se puede sacar de contexto, pero es que la situación es grave. Es que no es simplemente casos aislados que se pueda decir, no, es que, no, 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 es que es estructural. Y las cosas estructurales hay que atajarlas de manera radical, creo yo. A ver, lo que pasa es que para implementar sea esta política que con toda la razón dice Edu, como otras tantas, como ha dicho Raúl sobre pues, la agricultura y demás, que puede ser todo, pesca, puede ser minería, puede ser lo que sea. También se tiene que fomentar un movimiento, o sea, tiene que haber apoyo de la gente, tiene que haber apoyo popular sobre eso, porque un gobierno puede implementar una medida que tenga un mínimo conflicto diplomático, que haya empresas que vayan contra ella o cualquier cosa, si no hay un apoyo de la gente, eso te lo va a tumbar. Entonces tú necesitas crear un caldo de cultivo previo para que exista el apoyo y el reclamo de esa medida y luego hagan la medida. Creo que eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Por ejemplo, lo de desobedecer cuestiones de la Unión Europea, claro, pero tú tienes que generar un movimiento contra la Unión Europea.
aunque tú estés dentro queremos soberanía, aunque no lo estás haciendo, pero tú ya estás preparando. Y claro que puedes desobedecer cosas de la Unión Europea y que la gente vea que eso realmente, no para robar, que es la cosa, que es lo que me temo, que si algún día viene alguien, o sea, sino que la gente vea que eso se revierte en cuestiones, en trabajos, bueno, repercuta en la gente. Entonces, claro, sea en cuotas de pesca, de ganadería, de agricultura, de que estás tecnificando el campo, haciendo energía nuclear, ponte que dice España, bueno, pues nosotros vamos a hacer aquí varias plantas de energía solar, centrales nucleares, modernizadas, que contaminen lo mínimo. Incluso ya hay como cuestiones que se puede hasta reciclar los residuos, cosa bastante interesante. No soy experto en eso. Pues tiene que haber un apoyo de la gente, porque actualmente, por ejemplo, se da de que hay como varios que quieren explotar diferentes recursos de unos minerales, no me acuerdo cómo se llaman, que hasta entonces no lo habían demandado a España y lo han querido hacer en varios pueblos y los pueblos no quieren. Y la gente se manifiesta, no, no queremos, no queremos. Entonces, claro, tú puedes tener la medida que tú quieras. Vale, vamos a hacerlo. ¿Dónde ponemos la central nuclear? ¿Quién la va a aceptar? Si la mayoría de la gente no quiere, no lo puedes poner, porque se te va a sublevar el pueblo donde vayas y no. Entonces tiene que haber también una concienciación, tiene que haber preparar el terreno para las medidas cuando las pongamos, pero sí, hay que desobedecer a la Unión Europea sin salirse, por lo menos de momento, tener otros aliados. Bueno, has dicho lo de las medidas, ¿no? Yo voy a decir lo que se me ocurra. Pues habría que crear alianzas con Argelia, con Rusia, con países hispanos, por supuesto, y con la Unión Europea también, porque al final somos vecinos, en Europa puedes tener aliados, por supuesto. Pero no solo la Unión Europea, o no solo lo que diga Estados Unidos, o no somos solo unos cipayos de la OTAN. O sea, es decir, tener pluralidad y además que España puede. Y además España también tiene Ceuta y Melilla, por lo cual, si solucionáramos algo en Gibraltar, también sería ahí que por eso no nos van a dejar. Podría cerrar si quiero, yo cierro aquí, ¿eh? Que cierro, ¿eh? Además, Pedro Sánchez, como es un cobarde, eh, no hizo, cuando se fue Reino Unido de la Unión Europea, hubiera sido el momento. Eso yo lo hubiera hecho. Si hubiera estado en el gobierno, que es, vale, Reino Unido se va hace un referéndum, se va de la Unión Europea, vale, pues ya está, se van. Vale. Por lo cual, tendría que haber salido al día siguiente Pedro Sánchez y haber dicho, esto es frontera europea. Esto ya no es frontera europea, ¿eh? Aquí ya todos los acuerdos que hay, España y Gibraltar se eliminan, porque ya no estáis en. Ya. A ver, ese problema también, por ejemplo, en tema de alianzas y eso, se podría haber planteado un frente común con Irlanda, por ejemplo. Sí, claro. Se podría haber planteado perfectamente, porque la situación era parecida. O sea, lo que pasa es que, claro, diferente, no son la misma situación. Y yo creo que lo que se comentaba de Argelia es sangrante Sí. a nivel de energía, que precisamente por una cuestión de. O sea, Argelia es socio, tendría que ser socio prioritario porque España, además, a nivel geográfico, a nivel histórico-cultural, tiene tiene ciertos puentes, tiene ciertas relaciones que se podrían aprovechar para convertir en una entrada de eso, de gas argelino. Y Claro. vamos, es un tema que yo sí que he tratado y me parece que implica una soberana tontería que no se plantee, que no haya nadie que diga, pero vamos a ver, pero no estamos aprovechando esta oportunidad. No podemos plantear que de verdad en un momento es que además se planteó en plena crisis energética. O sea, no, vamos a dejar a Argelia de lado, nos vamos a cerrar esa puerta nosotros mismos porque ¿para qué vamos a plantear alternativas? ¿Para qué vamos a plantear ser referentes de algo? Entonces, yo creo que sí que, como decíamos, España es un país que tiene bastante potencialidad para muchas cosas, pero teniendo en cuenta el contexto también.
O sea, el contexto que tenemos tiene su potencial, pero hay que saber aprovecharlo. Vale. Y yo decía, por terminar una cosa, yo decía lo de Gibraltar porque eso también estaba muy desaprovechado en el sentido de que ahí se podía haber negociado en plan, vale, ¿queréis seguir teniendo estos acuerdos, esta movilidad entre España y Gibraltar, aunque no está en la Unión Europea? Pues vale, pues vamos a hacer ciertas cuestiones. Pues, ¿queréis ser españoles? Ya, ya. Si Pedro Sánchez hubiera recuperado Gibraltar, porque claro, porque digo más, es que no pueden sobrevivir, o sea, los gibraltareños no pueden vivir sin los acuerdos que tienen, para pescar, para transitar, gente que va de ahí o salen de allí, entonces, o, o, o hay un acuerdo o muchos se tienen que ir de allí, o van a pedir ser española, o que haya ahí una relación, entonces, pero como, o sea, todas, hasta las cuestiones como históricas y estratégicas cuando pasan, por ejemplo, eso, que tenemos una colonia en España, en el Peñón de Gibraltar, y cuando hay un momento que puede aprovechar España para eso, que es en ese momento que el Reino Unido sale, ni se aprovecha para esa. O sea, hay como momentos cruciales que se dejan pasar, entonces como, bueno, pues... Ajá. Vale, pues mira, ya que estas medidas, pues bueno, son bastante interesantes, ¿no? Pero por dar un listado a la gente que nos están escuchando, vamos a simplificarlo un pelín más y simplemente yo voy a decir las cuestiones y vais a decir sí o no. Venga, vale. Cuidado, porque esto es bastante simplista, yo lo sé bastante, pero hombre, a la gente le mola este tipo de cosas. A ver si Entonces, coincidimos Edu y yo, por lo mismo en algunas no. vale, mira, tengo aquí el listado. Centralizar la educación y la sanidad. Centralizar, ¿a qué te refieres? Una sola sanidad pública para toda España. Una sola educación pública para toda España. No 17 comunidades autónomas, 17 sanidades públicas. A cada cual administradas mm, peor y habiendo unas diferencias enormes, brutales. Claro, pero es que ahí, perdona por no decirte sí o no, pero es que ahí es Nada, como nada. es eliminación de las comunidades autónomas. Y las competencias autónomas se están comentando. O a lo mejor no, pero sí en algunas cuestiones como sanidad y tal. Claro, Bueno, yo, yo no veo mal que en cuestiones principales y fundamentales, como educación, sanidad y tal, sí que estén, si no totalmente centralizadas, bastante centralizadas, sí. sí, yo creo que también. Yo viniendo además de educación, creo que sí que evidentemente algunas concreciones, algunos Sí. elementos se podrían concretar a distintas escalas, pero vamos, yo a nivel sanitario lo compro 100%. Vale, ya que la habéis soltado vosotros. Eliminación de las comunidades autónomas. Que simplemente se pase a meras administraciones, que no se tiene por qué eliminar las banderas ni nada de eso, sino simplemente eliminar ese cupo, ese chiringuito político e identitario que están causando en bastantes partes de España. A ver, yo en principio sí que estaría de acuerdo, pero dependiendo de, o sea, pero no, por ejemplo, no eliminaría pues cuestiones culturales, lingüísticas y de cierto Claro, tipo. claro, todo Lo que eso pasa no. es que, lo que pasa es que no sé cómo eso se articularía de otra forma, pero sí en cuestiones de duplicidades, de eliminación de ciertos congresos autonómicos y demás, sí lo veo correcto. Lo que pasa que, bueno, habría que estudiarlo bien para que no hubiera ahí Ajá. para que no se Claro, abandone tampoco ciertos sitios que a lo mejor sí eh, que tal. en este sentido, yo la verdad es que sí que entiendo que que no es simplemente comunidades autónomas sí, comunidades autónomas no, sino que creo que hay que repensar el modelo de Estado que se quiere, replantearlo, que haya un debate, que se planteen nuevos modelos de planteamiento de organización territorial y sí que pienso que ciertas cuestiones de duplicidades se tendrían que eliminar, se tendrían que, vamos, creo que no, eso está fuera, forma parte de un cierto consenso, que cualquiera que tenga un poco de nociones podría convenir que sería una buena opción.
Vale, perfecto. Voy a pasar con el siguiente, que yo creo que cada vez se va poniendo la cosa aún peor. Lo está apuntando, Edu, lo está apuntando. No, no. Es que estoy también a varias pantallas Vale, y no pasa nada. es un lío. Vale. Ilegalización de los partidos separatistas, independentistas, vale. Esto es... Uf, Es Edu, buena, ¿eh? te dejo a ti. Dale, dale. ¿Tengo que dar yo? Sí, no. A ver, yo creo que yo nunca he sido partidario de eso, pero cada vez estoy más en esa línea. No porque, a ver, no por nada, sino porque realmente, o sea, claro, en la balanza está la libertad política, o sea, siendo pragmático, diría que habría que estudiar el tema y hacer lo que menos fomente el independentismo. Y creo que en ocasiones también en España se ha pecado de querer aparentar ser muy duro, pero a veces se ha generado lo contrario. Es decir, por ejemplo, el gobierno de Mariano Rajoy eh, incrementó el independentismo por 3. Claro. Por ejemplo, entonces habría que ver. Eso yo no lo sé. Yo aquí diré, no, no sabe, no contesta, porque si los ilegalizamos, vamos a poner, ¿eso va a hacer que crezca o se reduzca el independentismo? Hombre, ten en cuenta que Es no, que, no claro, tuviera no tuviera ningún altavoz político, porque ahora mismo están incluso en el sí, pero a Congreso lo de los mejor serían Diputados. héroes por la libertad, Sí, sí, sí. mitificados. Es que no lo sé, ¿eh? Es que no sé. Eso es un debate muy bueno, pero yo creo, ¿eh? En mi Sí, opinión, sí. a largo plazo, a 20 años, sin financiación pública, están muertos. A 20 años, incluso a 10, o incluso a menos, porque, por ejemplo, en Cataluña la situación está muy, muy mal. Pero tú fíjate, con lo que pasó solo del 105, no quiero hacer un debate, ¿eh? Pero lo que No, no, pasó pero tranquilo. solo del 155 en Cataluña, había mucha gente que no estaba por la independencia, que sí que apoyó la independencia solo porque la represión a escala, cada uno que quiera. Sí, Entonces, por el espíritu democrático yo, también. por ejemplo, si hubiera sido Rajoy, hubiera dicho, bueno, pues esto no vale. O sea, no lo hubiera reprimido, pero hubiera dicho, salido y hubiera dicho, esto no vale para nada, no es vinculante, no vale para nada, y lo hubiera ignorado, porque entonces todo el mar, además, viene a cuento, todo lo que ha pasado desde entonces es gente haciéndose la víctima todo el tiempo. El Estado español Mm, no reprime. Entonces habría que estudiar el tema, pero yo creo que había que destruirlos políticamente y a manera, como te he dicho al principio, que no estaba Edu, creando ciertos cambios que hagan que realmente un proyecto ilusionante y ya fuera de los idealismos que fuera conveniente. Es decir, nos interesa, las cosas van a mejor, se están haciendo las cosas bien a mejor, nos interesa estar aquí más que irnos, porque al final es ser mini países sin soberanía, diluidos en la Unión Europea, que tampoco sé qué sentido tiene. Entonces yo creo claro, que si la las Europa cosas del empiezan a ir concierto. bien realmente, no tiene por qué pasar. Pero bueno, la ilegalización, yo creo que queda así muy bien y tal, pero creo que también podría ser negativo porque no lo sé, no sé qué piensa Edu en este aspecto. Yo no lo tengo claro. Por alusiones, Yo, Eduardo. sí, a ver, justo comentaba Raúl el tema de la financiación. Es que eso a lo mejor también habría que darle una Es que a lo vueltecita. mejor sí que hay que quitar la financiación. A lo mejor eso habría que pensarlo y controlar exactamente los flujos de financiación que reciben los partidos, asociaciones de cualquier tipo. A lo mejor habría que plantearlo. Hombre, Sí, yo, se puede quitar la financiación sin ilegalizar, eso también se puede hacer, claro, no sé. ahí está. Por eso yo creo que, un poco en la tónica que dice Aarón, o sea, yo creo que a lo mejor eso te puede crear un efecto rebote, el hecho de ilegalizar, porque yo pienso, por ejemplo, en algunas actuaciones, no solo en Cataluña, sino también en País Vasco, que se han hecho, que lo único que ha sido, que lo único que ha provocado es echar más gasolina al fuego. Lo único que ha sido aumentar el apoyo que ciertos sectores podrían tener. Entonces, yo creo que sí que la alternativa, más que por la vía de la supresión directa de ciertos partidos, asociaciones, sindicatos, lo que sea, tiene que ser por la construcción de un proyecto. Si es que al final
todo viene por prácticamente lo mismo, plantear que sí que está muy bien, pero y también señalar, o sea, vale, ustedes de los nacionalistas independentistas catalanes, que yo sé que muchas veces es un debate estéril, pero plantearles, usted se dice marxista, usted se dice, eh, pues eso, internacionalista, todo lo que usted quiera. ¿Sabe que en última instancia está beneficiando a un movimiento burgués? ¿Sabe que usted está beneficiando en última instancia a la burguesía catalana, etcétera? Y plantear que muchas veces, vamos, entiendo yo que es un planteamiento estéril, que no te lleva a ningún punto porque te van a llevar a la autodeterminación, etcétera. Pero yo creo que eso se plantea con esa idea de proyecto. Si no, nos quedamos solo con una maza y lo van a ver con esa perspectiva negativa. Entonces, yo creo que hay otros caminos que no son simplemente la mera represión y la mera eh, el mazo en la cabeza y que se vea como algo peyorativo. Y yo, para terminar muy rápidamente, creo Sí. que también el régimen de 78 también fomenta esto, porque habla de naciones y nacionalidades, que nadie sabe ni quiénes son, ni cuántas, ni cómo, y, y que no se va a poder acabar con eso, o por lo menos hacerlo muy residual dentro del régimen del 78. Si estuviéramos en un proceso constituyente o una república unitaria, donde ya desde la Constitución hablara de que no hay lugar a eso, ya los partidos que se conformen ahí, si es que existen partidos, los partidos que se conformen ahí ya tendrán que jurar esa constitución. Pero si esta ya contempla que existen naciones y nacionalidades que nadie sabe cuál es la diferencia ni cuántas son, pues es que ya se le da pie a eso. Es que por eso también hay que acabar con el régimen del 78 y por lo menos otro marco diferente. Entonces, en un marco diferente está la Constitución y no cabe el independentismo. Usted forma su partido, no puede ser independiente. Eso no es represivo, esto es las reglas que hay ahora. Lo contrario es que la Constitución de ahora dice que existen nacionalidades, pero tú no lo dejas tener. Esa es la diferencia, pero bueno, sin más. Pues la verdad es que está bastante bien la intervención, Aarón. Si os parece, paso ya con mi compañero Jesús. Él también tiene algunas preguntas para vosotros. Así que, si te parece, camarada, cuando tú quieras. Buenas tardes, Eduardo, que no he podido decir buenas. Muy Así buenas que tardes. nada, os voy a comentar 3 o 4 preguntas que nos han hecho nuestros seguidores para ustedes, ¿vale? A través de Instagram. La primera es si el marxismo solo es posible implantarse si se adapta a la cultura de la nación. Bueno, a ver, Edu se calla para que conteste yo. A ver. A ver, yo creo que sí, en parte sí, porque, a ver, esto no es una varita mágica y tal, pero yo creo que en parte sí que tiene que haber una conexión, o sea, tiene que haber, ¿cómo lo digo? Me has pillado un poco, hoy he dormido poco. Sí, se tiene que hacer, o sea, no tiene que ser algo ajeno al pueblo donde se quiere materializar. O sea, los trabajadores y la gente de una nación, de un pueblo, tienen que verlo como algo normal. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, cuando entrevistamos a Puñal, Edu, este chico Ujú. que vive, un ingeniero que vive en China, Bueno, vivía. pues, Creo que ya no vive. ya no Pero vive, bueno. bueno. Pues yo le pregunté, ¿los chinos consideran que hay socialismo en China? Para ellos están viviendo el socialismo y tal, no sé qué. Y él me dijo, no, pero es que ellos no lo conciben así, lo conciben como que el socialismo es lo mismo que el bienestar del pueblo. O sea, si el pueblo vive mejor y cada generación percibe que, pues eso, que las infraestructuras son mejor, que la educación es mejor y que en general las cosas van mejor, para ellos eso es el socialismo. Y claro, alguien dirá, aquí vendrá un universitario así muy leído y dirá, no, pero eso no es el socialismo. Sí, ya. Pero tú no quieres que la gente sea, cada persona, el país sea experta en socialismo. Tú quieres que identifique tu movimiento, tu proyecto político con el bienestar, con cosas más abstractas, que no son
pues eso, 100% técnico y real, pero realmente si la gente identificara marxismo y España como una sola cosa, sería lo suyo, sí. Vale, os leo la siguiente pregunta, que va muy enlazada a esta. ¿Existe la España plurinacional o es un invento de la modernidad? Tía, Edu, estás de la han hecho para mí. Madre mía. A ver, partiendo de la base que cualquier nación es una convención, o sea, partiendo de esa base, lo que sí que creo es que en la gente, en la idea, en la identificación que se hace de cada cual, la idea de España es muy amplia y hay gente que se puede identificar con una idea en concreto, con otra, con otra. Es una pregunta muy compleja, es un debate que daría para muy largo. Entonces, no sé si es la idea que planteemos aquí. Eh, pero vamos, yo creo que dentro del sentir general de España, lo importante es que, vamos, nosotros siempre hemos defendido que, un poco en la línea que estábamos planteando, que hay que decirse patriota. O sea, no es una cuestión de nacional, de no nacional. O sea, yo creo que hay que identificarse más con eso. Yo alguna vez lo he planteado también, que yo vengo también de una cierta tradición en la que el patriotismo, en el que esa idea no es algo necesariamente perniciosa, que muchas veces a ciertos sectores de lo que convenimos en llamar la izquierda sociológica, parece que les salgan sarpullidos o lo que sea por decir patriotismo, patriota. No, no, yo creo que no es el caso. Yo creo que se puede plantear una idea patriótica y que de hecho los regímenes marxistas que han prosperado han insuflado han llevado eso por bandera. O sea, si pensamos en la Unión Soviética, si pensamos en Cuba, si pensamos en los regímenes que más han conseguido desarrollar su modelo y mantenerse, la bandera patriótica no se las ha podido quitar nadie, porque al final es el elemento, un poco con lo que venía a decir esta pregunta también. O sea, no puedes plantear una transformación social partiendo desde cero, sin tener en cuenta el contexto en el que lo haces. Ante todo, tienes que ser materialista. Entonces, no puedes plantear, venga, barremos, quitamos todos los símbolos, quitamos todos los elementos de ligazón, porque eso lo que te va a hacer es que se creen grupos, gente que va a estar en contra simplemente porque has quitado elementos de identificación, has quitado esas cosas que te pueden ayudar a construir ese cambio. Pero es que hay cambios que no se pueden plantear de la noche a la mañana. Además que no ha habido revoluciones sin el factor nacional, rechazando el factor nacional. Y cuando sea tal, enseguida se han dado cuenta de, oye, a ver, esto tal. Así que, aunque yo creo que la pregunta, Edu, a lo mejor iba más también en el sentido de, como dice Pablo Iglesias, somos Sí, bueno, plurinacionales, no sé qué, pero bueno. ya, no. A ver, que lo entiendo, que lo Sí. entiendo. Pero también entiendo eso, que puede haber gente que tenga identidades, o sea, que su identificación nacional no periférica, como lo queramos decir, como que fluctúe y que no se adapte a la idea que pueda tener otra persona de España. Pero también pienso que eso forma parte de la identificación que cada cual pueda tener y que la idea está, como decíamos, en fortalecer esos vínculos, en plantear, Un proyecto común. claro, sí, si es que no creo que sea una cuestión de extremos ni de que una cosa implique necesariamente salirse por una identificación concreta de yo me siento catalán, pero es que eh, está bien sentirse catalán, identificarse con los símbolos catalanes, con la historia catalana, con la historia de donde seas y también reconocer que también te puedes identificar o te identificas con los símbolos que forman parte de esa barbaridad que es España. O como mínimo que te interese estar dentro de un proyecto común que realmente sea atractivo y genera progreso o bienestar material. Mm. Vale, pues de las tantas que hay, os voy a hacer la penúltima, que es: ¿el marxismo es una idea postcapitalista o anticapitalista?
Esta le gustaron. Esta le gustaron. Bueno, a ver, el marxismo es anticapitalista o poscapitalista. Mira, yo siempre he dicho poscapitalista, pero hace poco lo escuché que se lo preguntaban a Villarroya y se puso a hacer una disertación de términos en alemán, ya ahí me pierdo un poco, y donde venía a decir que era lo mismo. Resumiendo, simplificando el tema, donde hablaba de que en alemán la palabra que se utilizaba, claro, que la superación implicaba la negación, bueno, en fin. Entonces yo creo que esto es como un poco de debate, que yo ahí no puedo entrar mucho, de traducciones, de qué quería decir Marx con no sé qué palabra en alemán, que en castellano no sé qué. Entonces creo que hay mucho debate en este sentido, pero bueno, yo creo que el anticapitalismo debe implicar, que aunque no lo hace, muchos son trotskistas y demás, pero bueno, no lo hace, pero tiene que ser como la superación, que yo creo que está implícito, y si alguien no lo tiene claro, debería tenerlo claro de que, bueno, yo opto más por postcapitalismo, como es ya la superación de ese modelo de producción hacia uno socialista y hacia el comunismo y tal. Pero bueno, si alguien lo quiere decir anticapitalismo, pues yo creo que también puede estar. Pero yo creo que, bueno, en términos en español, podría ser más postcapitalismo, para que la gente lo entienda, sin entrar en traducciones del alemán, en el sentido de no es una negación del capitalismo, sino todas estas cosas que no funcionan, vamos a quedarnos con lo que funciona y lo que no vamos a intentar mejorarlo para que realmente no se acumule, sino que se revierta en los demás. Vale, dije que era la penúltima, pero ahora es la penúltima. Además, No, creo que tú las que tú quieras. es de una seguidora, creo que es de una seguidora acérrima vuestra, Ainhoa MTC, que dice: ¿qué es lo más importante de la figura de Miguel Hernández que hay que reivindicar en nuestra época? Esa pregunta va para Eduardo, pues parece. No, pues mira, aquí sí que me voy a, no alargar, pero sí que lo quiero comentar de pasada, porque, a ver, yo soy de Orihuela, como Miguel Hernández, por lo cual tengo una ligazón, bueno, es un referente que tenemos. Además, si me dejáis hacer promoción, aquí tengo un disco que hemos hecho para la Fundación Miguel Hernández, que hemos hecho después de más de 15 años musicando poemas y de Miguel, y todo esto viene de la implicación, ya lo voy a ligar con la figura de Miguel, con lo que representa Miguel Hernández. Pues Miguel Hernández, bueno, pues era un cabrero y que terminó haciendo una de las mayores elegías de la literatura española y, bueno, y tantas otras cosas. Y murió en la cárcel. Yo hoy he puesto un post en Instagram, en redes, de hoy hace 83 años que asesinaron a Miguel Hernández. Y ya se mucha gente, no lo asesinaron, se murió de tuberculosis. Es correcto. Pero bueno, Miguel Hernández, después de todo lo que había escrito, haber estado en el frente y demás, bueno, lo capturaron y tal, ya al final de la guerra civil, a él se le ofrece el hecho de que, o sea, que lo podían salvar, podían sacar, podían dar un tratamiento, luego se discute, no, porque los tratamientos de tuberculosis en esa época, bueno, eso es otro tema. Entonces, si se retractaba de su implicación política y todo lo que él había escrito y demás. Y él dijo que no, él lo rechazó. Él estaba casado, no estaba casado por la iglesia, era un matrimonio civil y al final se le forzó. Básicamente, si querían que se reconociera, el régimen reconociera su mujer y su hijo que eran suyos y todo eso, por la herencia y además, y pues, se vio obligado a casarse por la iglesia también. Entonces él básicamente murió porque no se quiso retractar de sus ideas, de su implicación, de sus poemas, de sus obras de teatro y demás. Entonces la importancia de Miguel Hernández yo creo que también trasciende a la Segunda República, la Guerra Civil y tal, sino es un hombre comprometido con sus ideas, que luchó por ellas y dio la vida por su ideología. Y yo creo que eso se puede admirar más allá que no tienes por qué comprar todo lo... Independientemente de la ideología, eso yo creo que se puede valorar. Entonces yo creo que su importancia, yo es un personaje que tengo bastante cercano, que conozco bastante su obra, bueno, no soy un experto, pero que he leído bastante sus obras completas, he musicado muchos poemas suyos, el disco este que hemos hecho, luego con otro compañero, que somos dos cantautores y
y son 30 canciones. Y bueno, por ejemplo, mañana voy a la tumba de Miguel, porque hoy es el aniversario. Justo, mira, lo voy a decir hoy. Hoy, 28 de marzo, es el día de la muerte de Miguel. Y mañana, pues me han llamado para ir a la tumba de Miguel, que van a hacer como un homenaje allí y tal. Y cantaré, que ya no sé si es la tercera o la cuarta vez que voy. Y colaboro para muchas cosas de Miguel Hernández y tal, o las que me llaman y tal. Y creo que es una figura a reivindicar, independientemente del bando de la guerra civil. Él tenía, por ejemplo, tenía amigos falangistas que también le intentaron ayudar a salir de la cárcel. Las cosas entonces no eran tan como la gente se piensa. Y bueno, creo que es un personaje a reivindicar desde manera poética, de, de obras de teatro y su compromiso político y tal. Y ya para terminar con el rollo Miguel, no quiero dar la chapa, pero Miguel era también tenía defectos, obviamente, no lo idealizo, en el sentido de que pues era muy bruto, hablando a veces, decía sus palabrotas, se enfrentó con García Lorca porque era un poco así. Pero por ejemplo, él va al frente de batalla con el bando republicano y él no dice que nadie, él va como, bueno, yo voy aquí, se puso ahí a cavar trincheras como uno más, hasta que alguien lo reconoció y le dijo, hombre, pero ¿qué hace usted aquí y tal? Y se lo llevaron pues a dar discursos por la radio, a escribir algunos poemas, ¿no? Para inculcar moral en las tropas y en la batalla. Y por una de esas, en el conflicto, vuelve a una fiesta, es una anécdota famosa, pero si alguien no la conoce, la comentaré, una fiesta que estaban haciendo de republicanos. Podemos decir progres, aunque no eran progres de la época, pero digamos que la intelectualidad republicana hacía una fiesta con champán, no sé qué, no sé cuánta, ahí, toda la hostia, ¿no? Entonces llega el otro del frente de batalla, manchado de barro, de mover compañeros muertos, de no sé qué, bueno, y claro, y se entra allí y dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y en una pizarra que tenía ahí escribió, aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta. Y ahí se ganó un rechazo de mucha gente de su mismo bando, aparentemente, porque claro, él venía de la guerra y otros estaban bebiendo champán. Entonces, ese era Miguel, era bastante crítico hasta con los suyos, era una persona patriota también. Nosotros en el disco hemos musicado su poema Madre España y otros que tiene. Murió por la idea de España que tenía. Entonces, yo creo que también tenía al inicio de su carrera poética poemas cristianos, a los toros y tal. Entonces, claro, hay algunos que cogen como elementos que les interesa. Pero se habla de la patria, de los toros, de cosas religiosas y de tal. El ser humano es más complejo que eso, entonces yo creo que se puede reivindicar, es un buen personaje. Ya, Vale, pues os hago la última Miguel, pregunta. ¿Cuál es la obra ideológica que más os ha calado o os ha marcado? Ya sea Marx, Lenin, Engels, Rosa Luxemburgo, hostia, buena Stalin. pregunta. ¿Qué recomendaríais también para alguien que se está iniciando en el marxismo y quiere saber un poco cuál es la ideología? Venga, dale, a ver. Es difícil, también depende del punto vital en el que te encuentres, más o menos las implicaciones que puedas tener y todo esto. A ver, yo puedo hablar de mi experiencia, sonará muy tópico lo que queramos decir, pero siendo un jovencito de 16, 17 años, cuando yo leí el Manifiesto Comunista, a mí me impactó. O sea, evidentemente después vuelves al manifiesto y dices, vale, con más formación, con más lecturas, con más elementos críticos, de juicio, pues ya dices, ya ves lo que es, que no deja de ser pues una obra papetaria, un elemento muy, muy básico. Pero claro, hay que verlo también en el contexto. A mí fue una obra que, pues eso, en un momento de efervescencia, de conformación de una persona que se estaba empezando a movilizar, que se estaba empezando a desarrollar de manera crítica, pues evidentemente es un pasaporte, es una manera de entrada que es muy visceral, es muy, vamos, a mí se me metió muy dentro y a partir de ahí empecé a formarme, empecé a meterme en otras cosas, pero vamos, yo creo que
¿Quién no ha leído el Manifiesto Comunista? A ver, yo a esto que ha dicho Edu, sí que diré que también a lo mejor recomendar el manifiesto, porque yo conozco varias personas que me han dicho, me lo he leído, pues son más jóvenes, a ver, depende del conocimiento que tengas, pero a lo mejor gente que no tiene mucha idea pensaba, a mí me ha dicho, no he entendido nada, me lo he leído, pero no... Entonces, que eso también nos haría pensar aquí, porque claro, eso estaba pensado para obreros de esa época. Claro. Y lo leían y lo entendían. Y ahora, chavales ahora o adultos, si no tienen mucho tal, no se enteran muy bien. Entonces, yo no sé si sería el manifiesto lo que recomendaría. Una cosa es que me haya influido a mí, otra cosa lo que recomendaría a otro. Ojalá la recomendación tiene que ser algo más... Yo creo que para alguien que no tenga ni mucha idea de socialismo ni marxismo, yo no soy experto, obviamente, sí que recomendaría algún libro como de conceptos básicos, ¿sabes? Porque a veces se obvia y tú te pones ante el manifiesto comunista y dices, sí, pero ¿a qué se refiere con tal? Claro, si no lo sabes, tienes que... Entonces yo, para habituarte un poco a cierta jerga y tal. Y como crítica a esto también diré que cuando hay mucha gente que se forma mucho, lo que hace es como, vale, ya he aprendido esto, ahora lo voy a reproducir. Pues error. Ah, claro. Ahora lo tienes que volver a traducir, porque la gente, o sea, vale, tú lo entiendes lo que quiere decir, pero tú no puedes decirle, tú puedes ir a la cajera del Mercadona y decir, porque tú eres un obrero, a la cajera del Mercadona, eres un obrero, te tienes que... No, porque la plusvalía, mira, tal, ya, pero a ver, entonces hay que entenderlo y luego intentar traerlo a la realidad, a la cotidianidad de las personas y tal. A ver, a mí como una obra, yo tengo aquí un libro que es de citas de Stalin y no eso hay un desarrollo súper tal, pero sí que muestra bien, como son como una recopilación de citas desde principio hasta casi su muerte y de fragmentos de discursos y tal, se ve bien como Stalin, lo práctico que era, en el sentido de que va pues a lo más básico de la cuestión, incluso es crítico, dice, aquí nosotros decíamos que tal, pero nos dimos cuenta de que no sé qué cuestión, así que tal. Y es autocrítico en cuestiones religiosas, en cuestiones de factor nacional, y entonces puede ver esa evolución. Y creo que eso es una cosa importante. Hace poco tenemos unas polémicas en Twitter y tal, de gente que a lo mejor te coge, no, porque Lenin dijo en 1905... No, ya, sí, pero que eso tuvo su evolución. Entonces tú coges a Lenin en 1905 sin haber hecho la revolución y los bolcheviques tienen una evolución, luego muere Lenin, ahí sigue habiendo una práctica política y un ensayo de error y luego ya te dice Stalin, ya, pero es que esto que decíamos, claro, luego en la realidad, en gobernando y poniéndolo en la práctica, esto. Entonces, claro, si no se tiene en cuenta eh, cuestiones llevadas sobre la tierra y en la práctica. Entonces yo recomendaría algunas citas y discursos de Stalin donde habla de cosas y es autocrítico. Cosa que no se tiene una visión muy de eso, pero realmente sí. Y incluso en las que dice, yo no estoy de acuerdo en esta medida, pero como se ha votado y la mayoría pensaba que eso, pues lo acepto. Vale. Pues mira, para terminar y darle paso a Raúl, vamos a hacer un pequeño cuestionario. Si queréis, vais contestando uno y otro, que son 25 personajes históricos, o sea, del siglo pasado y de la actualidad, y me lo tenéis que definir o intentar definir con una palabra, con un adjetivo, con unas pocas de palabras. Esto es Pues, la muerte absoluta. Hostia, Totalmente. nunca nos habían hecho, ¿eh? Edu, esto cada vez que lo veo en alguna entrevista yo digo, hostia, cuando me hagan esto, ya llega el momento, madre Ha mía. llegado, sí, Ha sí. llegado, ha llegado. empieza Edu, como es historiador, vamos a tirar más de él. A ver. por personalidades del siglo pasado. Negrín. Venga. ¿Cómo? Negrín. Juan Negri. ¿Qué decir? Uf, Eh, difícil, ¿eh? Si se te complica mucho, puedes pasar perfectamente. Paso palabra. No, yo diría que se me entienda, a ver, incomprendido, Dolores Ibarruri. luchadora, sí. José Díaz.
Bueno, referente, en parte. En algunas Muy, cosas olvi- y otras no. muy olvidado. También, sí, Muy, bueno, muy sí. olvidado. Largo caballero. Mm, yo diría un poco como José Díaz. Revolucionario en parte, pero bueno, también hay que ser crítico con ciertas cosas. José Sí. María Gil Robles. Es que claro, son cosas tan genéricas que ¿qué dices en general, tío? Es complicado. Dale, Edu, venga. Gil Robles. Es complicado, ¿eh? Es que Bueno, pasamos si queréis. pasamos. Vamos Es a que pasar, sí, porque José Antonio Primo de Rivera. pues era un bastante amigo de Lorca, ¿no? Muy amigo. Lister. aparte, Vale, sí, perdona. no, ¿Tipo es homosexual? yo no lo he dicho, yo no lo he dicho. Pero Primo de Rivera, complicado. Mira, sí, Como adjetivo complicado, como señor. sobrevalorado. Voy a Vale. decir yo. Bueno, sí, es bueno, sí, sí. Lister. Bueno, héroe, diría yo. Mm. Franco. Aquí Pues a lo mejor Aaron tienes que tirar del que has tirado a Primo de Rivera. no, bueno, Uf, yo diría traidor. yo sí que diría sobrevalorado, ¿eh? Bueno, sí, pero vamos para variar. No soy de estos que critican todo de Franco. Considero que también hizo cosas positivas, no lo voy a negar. Pero bueno, en general diría que Yo, traidor. yo creo que si hay una figura en la historia de España que ha sido sobrevalorada por encima de las capacidades y de todo es Franco. O sea, tiene un mito montado encima que creo que pocas figuras históricas en España son comparables. Sí, yo no negaré ciertos progresos materiales y tal, No, pero no. bueno, de dónde venimos, pero bueno, a Vale, ver, pues mira, ¿qué más? voy a decir uno que no es una figura política como tal, pero que en los últimos años ha sido bastante relevante a nivel filosófico. Gustavo Bueno. Pues yo diré que no estoy muy formado en él y que debo leer más. Mm. Yo ¿Válida? igual, no tengo mucho conocimiento, la Así verdad, de que él. sí. Vale, pues nos vamos un poco a escala internacional. Empezamos con Stalin. Bueno, yo creo que el mayor estadista del siglo XX. Sí, un referente. Deng Xiaoping. eh, Yo bueno, voy a, si a aquí ver, puedo citar a Manolo Monereo, él lo a ver. definía como revolucionario. Sí, y queda así como puesto con dos pinzas así. Bueno, sí. Sí. Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Sí. Bueno, pues yo creo que también otro referente y mártir por la causa o la revolución. Y Vale. asesinado, parte por los socialdemócratas también. Sí, no, es el, es el ejemplo de que no hay que confiar en la socialdemocracia Y jamás. no era feminista. Vale. Pues hablo de la figura relevante de este siglo, Xi Jinping, Bueno, yo creo que es una estratega. Ujú. Putin. Sí. Bueno, yo de Xi quiero decir eso, que es una gran mente, y de Putin un superviviente. Putin es que es una figura compleja, pero yo diré que es una persona que conoce bien su país y sabe cómo actuar para el bien de su país, pero también para su beneficio personal y de la oligarquía que representa. Kim Jong-un. Tío, a mí me cae bien, tío. A todo el mundo le cae mal. A mí me parece comentar. O sea, creo que es buena persona. O sea, yo creo que luego aspectos políticos, a ver, yo no conozco tanto Corea del Norte, no soy súper crítico con Corea del Norte, pero tampoco la alabo porque como es de los países que más se desconoce y tal, me parece muy curioso. Me gustaría hacer un... Cabo de Venos, podemos hacer un podcast
en Corea del Norte estaría bien, pero creo que la persona, o sea, hablar con él, yo creo que sería, o sea, que creo que a trato personal, creo que tiene que ser buena persona. Luego, Yo, lo demás no lo sé. yo voy a hacer aquí un apunte. Hace un mes empecé a dar clase en un instituto y al entrar en una clase en concreto, tenían un retrato de... Hostia, no me jodas. Sí, y les pregunté, y dice, no, ¿qué tal? Y pregunté, Pero escúchame, pero ¿qué pasa? Que en vez de tener a Felipe VI tienen... ¿Pero qué ha pasado? Pero que hay unos soviets... A ver, sí que estamos en el socialcomunismo. ¿Pero qué es esto? y les pregunté y me dijo, no, porque nos gusta. Pero ahí sí te puedes echar fotos con él. Le puedes dar la espalda al retrato, ¿no? Y todo eso, sí. A ver, evidentemente, porque está justo puesto en la pared, yo le tengo que dar la espalda sí o sí, porque no puedo. O sea, si no le doy la espalda al alumnado. Eso no lo puedes hacer. Ya antes, yo tendré que replantear a la gente Vale, que os está digo faltando respeto. las últimas 10. Lula da Silva, Yo creo que es un poco farsante. No, a ver, yo respetando ciertas cosas de su lucha, de lo que tal, Sí. un poco engañabobos. O sea, viendo un poco lo que tal, al final. A ver, lo yo han creo cortado. que está un poco en la línea de Mujica. Yo Mujica sí que respeto bastante sus movidas históricas y tal, pero ya en su periodo de presidente, no digo que va a ser súper negativo y tal, pero bueno, que es una persona socialdemócrata que, bueno, que no quiere transformar más allá de eso. Así que bueno, creo que no se Vale, salen de ahí. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Dios, perro. Pues no sé, tío, es que claro, una palabra, una palabra. Yo creo que es el mejor político que hay actualmente en España. No mejor para los españoles, pero ese, ¿sabes? De que maneje, de que El no tiene mejor popista. ideología, que hace lo que sea por mantenerse en el poder y de que conoce España. Yo qué sé, Yo, no nos estamos en rearme, esto es un ajuste de no sé qué. O sea, es que es la hostia, el tío. yo creo que hay dos cosas, dos imágenes que lo identifican muy bien, que es que ha sabido estar en el momento indicado, en el lugar indicado, y que aunque le viniesen mal las cartas, él ha seguido jugando. Y la partida se ha ido desarrollando y él ha dicho, ahora voy, ahora tal, ha sabido mantener muy bien el ritmo de la partida. Claro, yo creo que no se sabe hasta qué punto esa habilidad suya, que obviamente tiene, pues, se sabe mover, y hasta qué punto ha sido suerte, porque yo creo que hay cosas han sido un golpe de suerte. Creo que ha encadenado varias cosas y vamos a ver hasta dónde, cuando falla o dónde termina, ¿no? Yo, Yo creo que cuando termine Pedro Sánchez se va a hablar en plan de él, en plan de, coño, ¿cómo ha hecho esta mierda y tal? o sea, yo creo que cualquiera de los cuatro aquí presentes, si tirásemos de hemeroteca de hace 10 años, cuando él empezó a ser candidato del Partido Socialista y todo esto, no nos imaginábamos ni de lejos Mm. lo que podía llegar a ser. Totalmente. Sí, os sí, sí. termino con la última a escala internacional, que es Mohamed VI y von der Leyen. Lo meto todo en una. Ujú. Sí, sí. Impresionante, impresionante. Hombre, Vale, pues, Felipe VI, joder, Pues, Mohamed, Mohamed VI, pero se me ha cruzado ahí. casi igual, vamos, tampoco. Bueno, pues Mohamed VI, ¿qué voy a decir, macho, tío? No sé. Hay gente que dice que le dice VIH esto, porque está un poco desmejorado. ¿Qué ha pasado que ha adelgazado tanto? Está haciendo la dieta keto. ¿Qué ha pasado ahí? No No sé. sé, ¿qué ha Bueno, pasado? pues mira, para terminar, os voy a hacer la última pregunta a escala nacional en Vale. relación al marxismo, ya sea socialdemócrata o comunistas. Guillermo del Valle. Pues yo, en cuestiones que habla de cuestión nacional, contra el independentismo y desde una socialdemocracia más no loca, ¿sabes? No postmoderna, sino más asentada en la realidad y tal. Estoy de acuerdo con él. Luego en otras cuestiones, en plan Europa, la Unión Europea y el socialdemócrata, pues no estoy de acuerdo. Pero bueno, dentro de él, si quitamos a todos los locos, pues bueno, pues creo que es más o menos razonable desde ese punto. Pero bueno, más allá de eso, pues sin más. Mm.
Sí, yo, a ver, como nos habéis preguntado por el tema, a lo mejor nos estamos yendo mucho, pero como nos habéis planteado por el tema de centralismo, no centralismo, yo creo que la solución o el modelo que él plantea a nivel jacobino, a nivel de tan marcado, eh, a estas alturas, con el desarrollo que ha habido en la historia contemporánea de España, es muy difícil. Lo veo poco realista. En Francia, en su momento, pues lo puedes plantear. Tienes unas herramientas, tienes unos elementos con los que sí que lo puedes plantear. Pero en la España del siglo XXI veo complicado que el planteamiento sea mínimamente realista. Así que, como han planteado Aaron, eh, ciertos elementos con los que se pueden convenir, pero volvemos a la socialdemocracia. No se puede fiar uno de la socialdemocracia. Vale. Paula Fraga, aunque viene de la misma, me parece, del mismo grupo político. Pues, a ver, yo de decir que de Paula Fraga ha estado en el podcast, que es una mujer muy cercana y muy simpática y, bueno, enseguida nos dio su teléfono, si le hablas te contesta, muy cercana y tal. Entonces, solo puedo decir cosas buenas porque he tenido trato con ella. Y políticamente, yo estoy bastante de acuerdo en muchas cuestiones que hace de críticas contra el transgenerismo, sobre todo desde donde ella lo enfoca, ¿no? De protección de menores y mujeres en ciertas cuestiones. Luego hay algunas cuestiones más de feminismo radical que no estoy de acuerdo, aunque yo creo que ella también poco a poco, por entrevistas que he visto y tal, se está distanciando un poco, como dice, ya me da vergüenza un poco decir que soy feminista y tal, pero yo creo que a seguir la línea de Lidia Falcón y tal, aunque no estamos de acuerdo en todo, creo que es bastante respetable y bastante referente en bastantes cosas. Sí, yo la verdad es que a Paula, lo dicho, la verdad es que fue una experiencia muy buena poder contar con ella en el podcast, fue muy cercana, fue la verdad es que bastante bien. Y creo que es una persona muy coherente, que todo lo que hace a nivel de contenido en redes, pero si nos quedamos solo con el escaparate de las redes, mal hacemos porque lo que hace a nivel de trabajo es increíble. O sea, mm, solo a favor de Paula Fraga. Vale, pues las últimas dos, ¿eh? Roberto Vaquero. Pues a ver, mira, aquí me vais a dejar que diga, porque es que, a ver, en cada directo que hacemos nos preguntan, oye, ¿y qué opináis de Roberto Vaquero? Y no sé qué. Y bueno, y ya veo también a Hermesilla. Yo creo que Roberto Vaquero y Hermesilla son referentes de muchas personas y a veces de las mismas personas, aunque ellos no se lleven bien. Y el otro día, por ejemplo, uno nos dijo que estos son, el gen rojo son unos mini frente obrero o los mini banqueros. Sí, que Luego, nos pagaba Vaquero. Venía a Vaquero. plantear algo Luego, así. como vino Armesilla y tal, también nos dicen que tal. Y es como, a ver, yo intento tener, dentro de lo que cabe, pues intentamos tener una opinión formada más o menos y propia. No queremos imitar a nadie ni nada. A ver, nosotros somos un podcast y Armesilla y Roberto Vaquero tienen unos proyectos políticos. Es diferente. Eso puede ser positivo para unas cosas y negativo para otras. Yo no me voy a comparar, pero diré que, hombre, nosotros somos más libres para decir ciertas cosas. A lo mejor ellos, cada uno en su organización, pues hay cosas que a lo mejor no pueden, no lo sé, no sé cómo funciona. Y bueno, no estoy eludiendo, en cuestión de Roberto Vaquero, creo que tiene un movimiento que es potente en el sentido de que tiene militantes, tiene capacidad de movilización, ¿no? Y creo que tiene una militancia fuerte y tal. Creo que eso es bastante positivo, no solo para ellos, sino para cualquier organización que se quiera implantar en un territorio y quiera tener movilización social. Luego cada uno pues, tendrá una opinión de cómo se expresa esto, cómo hacen no sé qué, pero creo que eso es positivo, la capacidad y militancia y de gente joven. Creo que un proyecto, eso es positivo, es bueno. Sí, yo, a ver, por ampliar un poco lo que ha dicho Aaron, que muchas veces, pues eso se dice, no, es que tú has traído a Armesilla, o tú has interactuado con Roberto Vaquero por lo que sea, o tú eres de no sé qué. Lo único que hace es un flaco favor a esos puentes que a través del podcast, pero no solo, o sea, que se tendrían que tener las cosas claras, es lo primero que he dicho en la intervención. Hay que tener
identificar cuáles son los problemas y no fragmentar esa idea clave que hay que tener. O sea, al fin y al cabo, convenimos que los problemas, el análisis es prácticamente identificamos cuáles son esos problemas. Entonces, lo que nosotros creemos que hay que plantear, evidentemente, como ha dicho Aarón, nosotros somos un podcast, nosotros somos dos amigos, el proyecto Exactamente. inició así, que hablamos pues desde una perspectiva de clase de obras culturales. O sea, nosotros no tenemos intención ni de presentarnos a las elecciones, ni de movilizar a gente, ni nada de eso. Nosotros esto lo hacemos por ocio y para que la gente pues pase un buen rato a nivel de comunicación, a nivel de ocio. Pero sí que podemos plantear ciertos debates, ciertas miradas críticas, que eso puede implicar que gente se politice, evidentemente. Si no, no hablaríamos de un podcast político con contenido en ese ámbito. Pero tampoco nuestro objetivo es incitar a que la gente se movilice, que milite en un partido. No, nosotros en ningún momento hemos planteado esa cuestión. Pero sí que valoramos la gente que dedica su tiempo a plantear esas cuestiones, a movilizar a gente en organizaciones concretas y pensamos que son movimientos que, vamos, es que o se plantean o la gente va a seguir en los laureles. O sea, hay que actuar, hay que movilizarse identificando contra qué se quiere luchar, que es este sistema de 78 que está, parecía que con un poco podía caer, pero es que se comprueba que es que tiene una capacidad de reformulación brutal. O sea que si no hay de verdad un contrapoder, si no hay unos elementos alternativos, es que no va a haber manera de tumbarlo jamás, jamás. Y cualquier cambio estético que se le haga va a seguir siendo a nivel estructural la misma cuestión. Entonces, si identificamos que el problema es la estructura, tendremos que movilizarnos y actuar en consecuencia. Pues ya Bueno, no os molesto más, no os comprometo más, pero ya lo bueno, habéis traído ustedes a colación, lo tengo que preguntar. Santiago Armesilla. bueno, a ver, yo diré también lo mismo que Paula Fraga, que le agradece. O sea, Armesilla vino al podcast, por lo cual se lo agradecemos, también nos ha ayudado porque ha tenido también difusión y hemos tenido buen trato con él, alguna vez hemos hablado alguna cosa por privado y creo que, bueno, hace poco, Edu no lo sabe, hace poco le dije de si quería venir a hablar de su libro nuevo, me dijo que sí, o sea que, vamos, yo a Mesilla se lo agradezco y tal. Sí que puedo decir una cosa, estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que tiene, hay algunas cosas que no, o matices y tal, no nos hemos puesto, no me he puesto ahí a hablar con él, ni voy a ponerme yo ahí a cuestionarle cosas, pero sí que he de decir que, bueno, ya que ha hablado de Roberto y Armesilla, que sí que es verdad que, aunque sea por Twitter o por interacciones o por gente simpatizante, siempre ha habido más gente que ha simpatizado con nosotros desde ámbito de Armesilla, si lo quieres llamar así, si es que por ahí, y bajo la Fraga y tal, y en el sentido del Frente Obrero, yo creo que no le caemos muy bien. Si puedo ser sincero, a mí no me caen mal, pero creo que no hay mucha interacción ni de Roberto hemos tenido ningún contacto, ni ha habido interacción y del frente creo que algunas personas concretas, pero pocas. Pero bueno, eso no es cosa nuestra. Nosotros intentamos tener una opinión propia más o menos y hay gente que le puede estar simpatizar o en cosas y cosas que no. Nosotros no somos nada sectarios. Entonces, yo qué sé, no lo sé. A lo mejor si le preguntan a alguien, pues le dicen, no, estos son gilipollas porque dijeron que no sé qué, no lo sé, no lo sé. Pero yo a la gente que se ha llevado con nosotros o que nos conozca realmente como vosotros o quien sea, verá que somos unas personas cercanas que podemos disentir o podemos tener una opinión u otra, pero bueno, creo que más o menos tenemos claro contra lo que estamos, contra el régimen del 78, la OTAN, la Unión Europea y por la soberanía de España y la unidad de España. Entonces yo creo que, bueno, teniendo más o menos eso en común, creo que sí que hay un camino. Más allá de cuestiones personales que tengan personas, pero lo que no podemos hacer nosotros es heredar cuestiones personales que tengan otros.
porque si yo no tengo nada en contra de X personas, no puedo heredar una disputa en ese sentido. Pero yo no voy a hablar por nadie porque, a ver, lo que no me compete, pero eso que... Entonces, siempre, en casi todos los directos y en cosas, siempre salen estos nombres. Y también Paula Fraga y también Villarroya, por ejemplo, si no lo has comentado, pero si no dices Villarroya, y había entrevistado a un tío que ha sido crítico de cine porno, pues vaya puteros que soy, ¿sabes? O sea, cualquier cosa, interacción que tengas con alguien ya eres un tal, ¿no? Pues nosotros, joder, nos gusta hablar con gente y tener y conocernos y cambiar de opinión. Pues a lo mejor nos dice Raúl, oye, pues mira, realmente, yo qué sé, cualquier cosa y estamos abiertos. Entonces, bueno, eso. Bueno, no voy Pues a divagar más, pero bueno, tenemos que despedir aquí, compañeros. ahí está, perfecto. ¿Vale? Eso es. Eduardo, Aarón, gente del Gen Rojo y todos sus telespectadores, que sepáis que, bueno, sean ustedes bienvenidos a la que es también vuestra casa. Como nuevo, gracias también a Jesús por asistir y por hacer el tremendo gran trabajo que hace todos los días en la cuenta de Instagram. Increíble, enorme, y a vosotros dos también, evidentemente, por la parte de Gen Rojo. Así que, pues no, nos quedamos aquí, compañeros. O, evidentemente, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero me imagino que se tendrá que dar otra vueltecita por aquí, ¿no? Por estos lares. Cuando queráis, nos escribís y volvemos a ver otro día y hablamos de otras cosas si queréis. Eso es. Ha sido un placer, ¿eh? Nada, Perfecto. Pues nos quedamos aquí, señores. muy Un bien. Muchas placer, un gracias a saludo. todos los que habéis visto el vídeo y suscribirse, comentar y darle todo para que el vídeo se vea. Ole, Eso es. nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.